En este video vamos a hablar de el conteo simple en sí para dar inicio a sería el tercer capítulo así de la materia que está basado en el conteo de puntos muestrales. Porque el hecho es que ya hemos visto cómo representamos los puntos muestrales, ya vimos la parte de las herramientas este, lógicas de la teoría de conjunto, pero necesitamos unas herramientas específicas para poder contabilizar la cantidad de puntos muestrales. Y eso se va a dar porque a veces vamos a tener la oportunidad este, de entender, de poder representar los conjuntos en su forma o su determinación de extensión, pero a veces puede ocurrir algo perjudicial para el análisis. Fíjense, sin embargo, muchas veces los experimentos aleatorios con espacios muestrales finitos, lo que estamos hablando de una determinación por comprensión, y que es posible en este tipo de espacios muestrales, pueden tener una amplia cantidad de puntos muestrales, lo cual puede tornar tedioso el proceso de contar o identificar la cantidad de estos puntos en el universo estadístico. ¿Qué implica acá? Bueno, que podemos tener un experimento que, a pesar de que nosotros sabemos que los resultados son finitos, puede tener muchos y no es práctico enumerarlos o contarlos, o posiblemente nos puede tomar mucho tiempo contar todos los casos posibles. Eso, por ejemplo, como el ejercicio de las monedas, que ustedes tenían que hacer varios cuatro lanzamientos, que ahí donde uno normalmente se recomienda es hacer el análisis por comprensión, porque por representar el espacio muestral por comprensión, porque pueden tener muchos casos, ¿sí? Entonces fíjense cómo comenzamos aquí con el asunto. O cómo podemos demostrar un ejemplo que, que enseñe esta limitación. ¿Sí? La limitación de la determinación por extensión. Tomen por ejemplo el siguiente experimento. Se lanzan dos dados y se anotan los resultados. El espacio muestral sería de la siguiente manera. Fíjense que está caso por caso. Fácilmente, ¿sí? No hay rollo, aquí no hay problema. Y podemos contarlo y vamos a ver que hay 36, porque además los podemos escribir. A lo mejor no es tan complicado. Este caso. Pero ahora imagínense si tienen que lanzar tres dados. O si deben lanzar cuatro, cinco, seis. ¿Cómo cuentan? ¿Cómo van a ponerse a escribir todo esto? Ustedes escribirían por comprensión. Ahora, ¿cómo ustedes contabilizan cuántos casos o cuántos elementos tiene el espacio muestral? O sea, ¿cuánto hay aquí? No va a ser tan fácil. Entonces, para ello existen técnicas que son propias de una rama de la matemática llamada combinatorias, ¿sí? Que permite contabilizar todo este asunto. Entonces vamos a empezar con lo más básico, que es el conteo simple. Fíjense lo que dice el teorema. Si una operación se puede llevar a cabo en n1 formas, n1 forma es un número, n1, n sub 1 es un número, ¿sí? De veces que se puede hacer una actividad. Y si para cada una de estas se puede realizar una segunda operación de n2 formas. Es decir, esta es una actividad que tiene varios pasos, ¿no? Primero, hago un primer paso y tengo n formas de hacer esta actividad. Viene una segunda, tengo que después de hacer esto voy a hacer otra actividad más. Tengo n2 formas, otro número, no necesariamente tiene que ser la misma forma, la misma cantidad. Tengo esas dos formas, entonces ¿cuántas formas posibles tengo de hacer todas las operaciones juntas? Pues n por 1 formas, es decir, tengo n1 formas de hacer una actividad. Ahorita vamos a ver ejemplos de eso. Y n2 formas de hacer otra actividad. Para hacerlas en conjunto, ejecutarlas en conjunto, tengo una por n2 formas de hacerlo. Sí, este es el teorema del conteo simple. Simplemente es multiplicar las cantidades de formas que yo tengo para hacer una actividad por la cantidad de formas que tengo para hacer la otra actividad. Por ejemplo, ¿cuántos puntos muestrales hay en un espacio muestral cuando se lanza un par de dados a la vez? Que es el ejemplo que teníamos antes, o sea, este desarrollo acá. ¿Cómo lo podemos trasladar o contabilizar sin tener que contar punto a punto los elementos del espacio muestral? ¿Sí? Este caso es el mismo problema anterior, aunque se representaría omega por comprensión, porque ya podemos simplificar la escritura de omega, ¿no? Hacemos el arreglo de los dos valores que hay, donde x sub i puede ser uno de los valores que lanza el dado para todo valor que hay, que son dos lanzamientos nada más, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que el primer dado, el primer lanzamiento, ¿sí? Puede caer de seis maneras. ¿Cuáles son esas seis maneras? Pues las seis maneras: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Entonces, hay seis formas o seis resultados posibles que da el primer lanzamiento. Hago el segundo lanzamiento, tenemos el segundo dado acá. Pues el segundo lanzamiento
va a caer de n2 formas, que serían 6 formas, porque sigue habiendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El dado no va a perder el número, el dado sigue siendo el dado, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos posibles o cuántos resultados puedo tener al lanzar los dos dados? Pues, según la regla de conteo simple, es n sub 1, n sub 2 por n sub 2 casos, es decir, 6 por 6, que son las 36 maneras que ya habíamos visto que se podía calcular. Es sencillo, o sea, no tiene mucha complicación. Recuerden, la primera actividad, n sub 1 formas de hacerla, la segunda actividad, n sub 2 formas de hacerla, ¿sí? En eso quedaría lo que es el conteo simple. Ahorita vamos a extenderlo un poco más a varias actividades, a K actividades diferentes.